el tiempo porque creo que ya nos retrasamos y no quiero cambiar mucho los horarios de ustedes. Bueno, yo soy Clara, tengo 29 años, soy brasileira, soy bisexual, vivo acá en Argentina. Van a cumplir 4 años, más o menos en noviembre. Y bueno, a lo largo de básicamente los últimos 15 años, es mucho, porque soy joven, me he dedicado a estudiar las cuestiones étnico-raciales que me interesan, y bastante como persona primeramente, y después como docente, como profesora, como profesional. Y agradezco muchísimo el espacio de Chiques de Nigromantes, del proyecto de Red Humana, que está haciendo este espacio importantísimo de estudio, de reflexión, estudio no solamente teórico, pero también práctico, emocional, artístico, de distintos ejes, que es muy fundamental para nosotros, que no tenemos visto, por ejemplo, en nuestras instituciones oficiales de educación, en muchos espacios que estamos, en general, muchas personas negras, aparte de activar y militar en espacios autoorganizados, están también en espacios mixtos, que decimos que hay mucha dificultad de tratar sobre algunos temas que vamos a tratar hoy. Entonces es muy importante estar juntos, escuchar, y poder pensar sobre todo, ¿no? Aún más en este contexto que estamos, no sé si todos acá están en Argentina o si hay gente que están en otros países, ¿sí, no? Pero Sí, hay igual, gente que está en Paraguay, en Brasil. bueno, Paraguay también vivió una situación durísima frente al conservadurismo, y la blanquitud en el poder durante muchas décadas es algo que está en nuestra región y mundialmente también. En pocos lugares se vive una situación en donde la condición racial y étnica no es organizador principal de la sociedad. Entonces, hoy básicamente me dejaron a cargo a tratar del tema de racialización e historia, que básicamente yo voy a tentar dar un pantallazo porque es un tema muy profundo y muy denso, que hay estudios de décadas siendo hechos por personas negras y racializadas no blancas en el mundo, no solamente personas afrodescendientes, como personas que son de India, que es muy importante, que es el sistema más duro de castas que tenemos en el Oriente, que no es muy charlado en el Occidente, por personas de pueblos originarios. Pero acá yo voy a buscar enfocarme principalmente en la cuestión de las personas de la diáspora africana, porque si no nos vamos de las ramas. Pero si alguien quiere aportar algo de un eje distinto, me pueden interrumpir, hablar, es fluido. Yo voy a intentar proyectar acá la presentación que yo hice. Yo quiero hacer de una manera que pueda ver ustedes y pueda ver la presentación. Ahora voy a intentar hacer acá. Banquenme un segundito. Presentación. Ah, gente, la tecnología es algo fantástico. Ahí compartiste pantalla, así que venimos bien. Bien, bien. Porque yo no veo, para. Yo misma no estoy viendo, se pueden creer. Yo misma no veo la presentación. Ahora estamos viendo la autorización del Canva. ¿Así? Tenemos tu mouse. Ahora se está viendo Ahí sí. perfectamente la presentación, sí. Ok. ¿Me ven bien? Sí. Sí, a vos y a la presentación. Ay, perfecto, porque yo veo la presentación y ustedes, así que espectacular. No pensaba que era... Perfecto, perfecto. Bueno, este taller se intitula La racialización e Historia. Como ya dije, voy a intentar tratar de un poco sobre la historia de la racialización. Y lo primero que quería preguntar a ustedes, no sé si vamos a poder hacer una ronda de todas las personas, pero quien se anime más, ¿qué ustedes entienden por raza? ¿Quién se anima a contestar? Y yo voy tomando unas notas para que nos ayude a pensar. ¿Qué ustedes entienden por raza? Lo primero que les ocurre. Karen. Entiendo por raza que es un proceso de socialización por el cual se determina por medio del color en qué sector de la sociedad nos encajamos de acuerdo a clase o grupo demográfico. Socialización, color, clase y grupo demográfico. ¿Qué más?
Ay, yo quiero decir, Diego, levanta la mano. Bueno, Diego y después voy yo. Si quieres Bueno, rápido, dice. yo me voy a ir de pronto más a un concepto más antropológico, que sería como, nada, básicamente es como una palabra cargada de etnocentrismo para referirse a ciertos grupos y darle como ciertos dones, ¿sí? O dones o capacidades, por decirlo así, ¿no? Entonces, atribuirle a ciertos grupos ciertas características, sería mi definición. Etnocentrismo, atribuir grupos, características. Bien, voy yo rapidito y después le doy la palabra a Beren. Ah. Para mí es un invento humano, como no es algo que esté en la naturaleza como tal, no es algo biológico ni nada por el estilo, sino que es un invento que justamente hace que según el fenotipo o tus rasgos corporales tengas o privilegios o no, o cuestiones positivas o negativas. Pero lo definiría como un invento más que nada, que es muy real, que tiene un impacto estructural y sistemático en nuestras vidas como especie humana. En fin, me callo. ¿Qué más? Creo que voy yo. Bueno, yo creo que es un invento y también que es un concepto que fue impuesto por la colonización. Fue utilizado para poder colonizar, entonces como que también un concepto inventado, para mí también muy del etnocentrismo, pero bueno. El eurocentrismo quiere decir, no el etnocentrismo, como que no se impone, pero bueno, era mi comentario. Sí, para cerrar también quería comentar que generalmente aparece cuando se intenta discriminar o separar como algún grupo. Nandi. Yo aportaría que es importante de acuerdo al contexto y momento, sí, al momento histórico también. Si ya sabemos que es algo, en estos tiempos contemporáneos ya sabemos que es algo social, por ahí también incluir la palabra biológico, porque a partir de lo biológico es que se creó este concepto, entre comillas, biológico, pero que a la vez sigue operando en el día a día, por lo menos en el sistema de salud y las creencias. Así se sepa social, lo biológico implícitamente todavía sigue operando, a pesar de que ya sabemos que es social. Eso aportaría. ¿Alguien más? Ya estamos. Bueno, yo creo que no necesito dar el taller, chicos, está muy bien, la verdad. Que todo lo que salió es lo que vamos a trabajar ahora. Así que, bueno. Entonces, yo intenté distribuir este tema, que es larguísimo, en 10 puntos. El primero, ¿por qué es tan importante todavía hablar sobre raza en América Latina y el Caribe, y específicamente en Argentina? Vamos a hablar un poco la raza en la historia occidental, que es muy distinta de la raza en el Oriente, la raza en la modernidad, el sistema colonial y hoy en día en un Estado democrático de derecho en un sistema capitalista, porque esto es muy importante. El concepto de raza y su decadencia, que ustedes ya hablaron un poco, que ya no se utiliza más, que hoy la raza es social, vamos a hablar un poco sobre esto. Después vamos a hablar de la positivación de la identidad negra y del movimiento negritud. Después de esto vamos a hablar sobre la racialización de las personas blancas, en donde yo digo que las personas blancas también tienen raza, y ahí vamos a hablar de la blanquitud. Después, cuando nace el sujeto afrodescendiente y la Convención de Durban de la ONU de 2001, el colorismo y la pigmentocracia, no sé si acá ustedes usan entienden, el término del pigmento y el pigmento con la democracia, como la jerarquización de acuerdo con tu pigmentación, o sea, el colorismo y la pigmentocracia en las sociedades contemporáneas. Y esto, cuanto más blanco mejor, pero aún así negros somos, ¿no? Después vamos a hablar de la interseccionalidad, que acá yo reduzco mucho al género, raza y clase, pero vamos a aprofundar a otros tipos de intersecciones. Y al final traer un poco el contexto de Argentina, gente de Paraguay, pero como el taller surge de acá,
y creo que hay un debate que es muy incipiente en Argentina, que es importante dar, y sí reconociendo mi lugar, que yo no soy afro-argentina, soy una persona migrante brasileña que viene de otra conceptualización y vivencia en términos de mi identidad racial. Pero como estamos acá, y es un debate que se está dando muchísimo, para mí es importante, pero si alguien es afro-argentino, quiere interrumpir, aportar otra cosa, está de desacuerdo, solamente decime, pero no podría ignorar esta parte. Y bueno, y acá vamos a hablar. ¿Y Argentina qué pasa? El negro cabeza, no sé si alguien ya escuchó este nombre, que es muy usado en el movimiento peronista. El negro cabeza, la racialización de la pobreza, el borramiento de la presencia negra del país y la persistencia de la biologización racial. Y por ahí vamos. Si yo estoy hablando muy rápido, gente, decime, ¿viste? Porque a veces me pasa. Va perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante hablar sobre raza hoy en día? Algo que es muy obvio para nosotros, pero la sociedad y el Estado y las instituciones todavía no tienen en cuenta. Somos más de, bueno, una cosa, datos son importantes para que trabajemos, pero tenemos que saber que hay muchísima subnotificación, que es algo proposital de las instituciones para que siempre tenga un número menor de personas negras en diásporas, afrodescendientes o negras documentadas. O sea, en 2020, la CEPAR, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tenía el dato que en América Latina somos 134 millones de personas negras en diáspora africana. Pero tenemos que llevar en cuenta que países que tienen una densidad fuertísima de personas en diáspora africana, como Haití, no hay un dato. En República Dominicana no hay datos. En Cuba es muy limitado, o sea, y la mayor parte de estos millones de personas está en Brasil, que tiene ya un histórico de documentación y de registro estadístico más documentado. O sea, para mí este número, y bueno, paréntesis, yo soy geógrafa, para mí este número se puede duplicar o triplicar tranquilamente, porque hay el hecho también que muchas personas que son negras en diásporas, afrodescendientes o negras, no se declaran en los censos. Y esto pasa mucho en Argentina, en donde la cuestión de la identidad negra es muy mal vista todavía y no sé, Argentina es muy grande y las provincias son un poco menos pobladas, entonces pasa que el debate, a veces la cuestión se queda mucho en Buenos Aires, o sea, hay un trabajo de las organizaciones y de los movimientos de trabajar la positivación de la identidad negra que seguramente va a impactar en los datos de acá en 10, 20 años. Es un trabajo a largo plazo. Entonces, dicho esto, ¿por qué es tan importante hablar sobre raza? Porque la raza todavía determina las desigualdades estructurales de nuestra región, en donde nuestra población está sobre-representada en los índices de vulnerabilidad y subrepresentada en los lugares de poder. O sea, la desigualdad se basa todavía por criterios raciales. Y acá tenemos hay una infinidad de datos, al final yo dejé la bibliografía si alguien se quiere ir aprofundando en esta cuestión, pero los datos de la pobreza dicen mucho, porque impacta en la salud, en la educación, en el acceso a la cultura, derecho a habitación, representación política, ¿no? Entonces, la extrema pobreza, los afrodescendientes representan 12,5% en la región. Nos acordando que puede ser mucho más grande este número porque tenemos la subnotificación. Mientras que la población no afrodescendiente está representada como 7,3%. En la pobreza total somos 33%. Esto es mucho. Mientras la población no afrodescendiente es 24,4%. En relación a años de estudio de las personas con más de 25 años, 8,9% de las personas afrodescendientes tiene años de estudio, mientras que la población no afrodescendiente tiene 10,4%. Y la tasa de desocupación, que sería más o menos de desempleo, estamos representados con 10,7%, la población no afrodescendiente 7,3%. Vale lembrar que acá la población no afrodescendiente en los relatorios de CEPAL no incluye los pueblos originarios.
sería acá no afrodescendiente, sería que no se identifica ni como afrodescendiente ni como pueblo originario. Después, en los documentos hay una nota, o sea, las personas que no se declaran ni indígena ni negra, básicamente. O sea, por deducción, pensamos que son personas blancas. Entonces, es por esto que es tan importante hablar sobre raza todavía, porque la raza en América Latina y el Caribe determina aparte de la desigualdad, porque hablamos mucho de desigualdad, pero determina el poder. Y la cuestión del poder es que es la cuestión principal, porque muchas personas hablan, no, pero hoy en día, muchas personas blancas dicen, no, porque yo sufro discriminación por ser blanco, aunque yo sea blanco, yo soy pobre. Bueno, puede ser que un día vos sufras discriminación porque sos blanco pobre o porque sos blanco LGBT, pero todavía las personas blancas ocupan los lugares de poder y tienen espacios de decisión. Y de ahí, de los espacios de decisión, de espacios de poder, es cómo se organiza la sociedad, es cómo se organizó las fronteras, es cómo se organizó el sistema de educación, es cómo se organizó los sistemas de salud, es cómo se organizó todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿alguien quiere aportar sobre este punto? ¿Estamos bien? Bueno. Sí, perfecto, perfectamente bien. Sí, estamos bien. Bien. Acá me está un poco chica la presentación. ¿Se puede? Bueno, la raza en la historia occidental. Lo primero que hay que ser dicho, España y Portugal, que fueron los países que empezaron con la trata de personas de África, eran dos países que fueron durante siglos, más de 5 siglos, la periferia de Europa. Y en este proceso de contacto con el norte de África, en donde los moros colonizaron España y Portugal fuertísimamente, y España y Portugal está totalmente influenciada por el norte africano, algo que no es muy hablado. Empezaron con, bueno, procesos de disputa, de violencia, de esclavización, ¿no? De estas personas africanas. Pero al principio de personas presas por guerra, personas presas porque tenían que pagar tanto y podían tener su libertad. No era una esclavización con base en la explotación del trabajo por sí. Bueno, y ahí está más o menos un parágrafo en donde se explica un poco esto. Las primeras personas, aquí yo puse negras, pero todavía no había la conceptualización de persona negra, porque justo surge en la modernidad, más o menos en el siglo XVIII. Todavía, al principio de la colonización, no habían personas negras ni personas blancas. Había colonizador y colonizada, ¿no? La animalización o animalidad, no sé si dice en español, era tan fuerte que nosotros no teníamos ni la mínima categoría de humanidad para equipararse a un sujeto colonizador para decir, es esto o es el otro. No había todavía este tipo de organización y estructuración del poder. O sea, las primeras víctimas de la trata tienen la fecha más o menos de 1444, en donde Portugal principalmente, ¿no? Empezó con la trata en el norte de Brasil y algunas regiones del Caribe, ¿no? Acá yo puse una foto que es muy representativa, que es la puerta de no retorno que está en la actual Benín, en la ciudad de Huidá, el oeste africano. Por ahí pasaron la mayoría de las personas en condiciones de esclavo. Ahí. Y bueno, otra cosa que yo tengo un poco de cuestión con la cuestión del esclavizado, porque pone humanidad en los sujetos que eran forzados a trabajar y dejar su tierra. Pero en este momento no existía humanidad. El esclavo, de hecho, era un esclavo, era un objeto. La humanización de este sujeto pusimos nosotros en la modernidad y después de la concientización, que una persona no nace esclava, una persona lo vuelve esclava y es esclavizada, no por un esclavizador. Pero en este momento éramos animales, éramos esclavos, ¿no? Esclavizados fuimos después. Bueno, en este momento,
y no, ya hablé. Bueno, hoy en día este portal es patrimonio de la humanidad. Ahí ocurren muchas manifestaciones políticas, muchos festejos religiosos de esta religión. Y bueno, y yo estoy leyendo un libro que no terminé todavía porque es gigantísimo, un libro brasileño que se llama Un defeito de cor, de Ana María Gonçalves, que retrata muy bien este periodo, que es básicamente una historia casi que verídica sobre una esclavizada de Huidad de Benín que va a África y después tiene su proceso de retorno. No llegué en esta parte, pero tuve que leer un spoiler, ¿no? Y, gente, es muy visceral, muy fuerte, y yo nunca, ni en una película, ni en otro libro, yo pude leer con tanto detalle cómo fue el proceso de esclavización de nuestros antepasados. Así que recomiendo muchísimo, y yo puse esta foto porque yo leí este libro y dije que las personas tienen que más o menos ver de dónde salimos y de dónde partimos, ¿no? Clara, ahí Shilmara, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, acaba de levantar la mano. ¿Ok? ¿Decime? No, estaba intentando hacer una reacción, perdón. Ok, bueno, Ok. puedes continuar. Bueno, y acá ya empezamos a hablar un poquito, ¿no?, de cómo la raza empezó a funcionar en la historia del Occidente. Básicamente la división entre Occidente y Oriente empieza con la formación, por más que muy pequeña, del sistema capitalista. Ellos dan un salto, pero para que más o menos entiendan. Y en este sistema tenemos que entender que la raza se afirmó como una manera de ordenar todos los saberes, los discursos, las fantasías. El tema de la fantasía y de la psique y de la locura es muy importante porque nosotros, personas negras, todo lo que sentimos, que pensamos, es todo emocional. El racional está en el sujeto blanco, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestra intelectualidad es siempre menor, nunca es tan legítima. Entonces, cuando habla de fantasía, Achille Mbembe, que es un camarunés, que tiene un libro que es buenísimo, que también está en la bibliografía, que lo recomiendo que lo lean, habla de esto, ¿no? Y de cómo la explotación y el dominio es muy naturalizado. Y aparte de ser naturalizado, ordena como todas las otras subalternidades son conducidas con base en la subalternidad del sujeto negro. Porque no hubo en la historia de la humanidad ninguna otra colectividad, ninguna otra etnia, ningún otro cuerpo de sociedad que fue sujeto a tal explotación, tal violencia, tal deshumanización que las personas africanas y sus descendientes fueran. Es por esto que la llaga, es esto que dice Mbembe, que la llaga que fue abierta por la trata transatlántica, por el sistema colonialista y por el racismo, ordena cómo es la violencia en todas las otras subalternidades. Ejemplo que tenemos hoy, Palestina, ¿no? Ejemplo de lo que tenemos de que fue el holocausto. Y holocausto, abriendo un paréntesis acá, vamos a hablar un poco sobre esto, simplemente eran los judíos luchando por el derecho de reconocer su blanquitud. Y los arianos alemanes diciendo, no, ustedes no son tan blancos así, por esto deben ser exterminados, ¿no? Y hoy en día Palestina es genocidada porque no es reconocida como sujeto occidental, como sujeto blanco, hasta porque no son blancos. Pero con esta justificativa se extermina, se aniquila poblaciones, ¿no? Poblaciones solamente no, historias, costumbres, tecnologías, sistemas de organización y de poder propios. Bueno, la raza ahora en la modernidad. ¿Cuándo surge la modernidad? La modernidad surge con el sistema capitalista en superación del sistema colonial. En América Latina hubo distintos procesos de independencia y de revolución. Muchos de estos procesos de independencia de los países fueron impulsados por procesos revolucionarios de personas esclavizadas, ¿no? Entonces, muchos de los estados surgen porque ya no sostenían más los sistemas coloniales de tanta insurgencia que había. Entonces, había que tener una estructura más fuerte, había que tener un estado, ¿no? Y estoy hablando muy por arriba, porque había cuestiones de los blancos en las metrópolis, de los blancos en las colonias también, ¿no? Que eran los blancos de las colonias, eran criollos, como blancos menos blancos. Y después vamos a hablar de los blancos menos blancos, pero todavía blancos.
Y bueno, la raza, y acá yo pongo una imagen de la artista e intelectual Grada Quilomba, que es una afroportuguesa, en donde en su libro de Memorias de Plantación, ella habla de esta llaga, habla de esta decadencia que hay en el sistema de la blanquitud hoy, muy en convergencia con lo que piensa Shirley Mbembe. Y acá él pone, la raza hoy en día es una maquinaria social, técnica, indisociable del capitalismo, de su emergencia y de su expansión planetaria. El negro fue inventado para significar la exclusión, el embrutecimiento y la degradación. Y ahí él sigue. Sigue no, porque yo puse la página 29 arriba y la página 26 abajo, pero bueno, la de abajo viene antes. Entonces, la raza surge de la unión potencial del capitalismo al animismo, que es animalización más o menos, pero no sé si la traducción quedó bien, con el animismo, en donde surgen algunas consecuencias que son determinantes para nuestra futura comprensión de la raza y del racismo. En el primer lugar, los riesgos sistémicos a los cuales solo los esclavos negros fueron expuestos durante el primer capitalismo constituyen de ahora en adelante, sino la norma, lo que había dicho, que el sistema colonial hasta las personas africanas determinaron la norma de las organizaciones de la mayoría de los países. Sino la norma, cuanto menos el destino que amenaza todas las humanidades subalternas. Y esto para mí es espectacular, porque es lo que vemos. No es necesario que vos seas negro afrodescendiente para que sufra la violencia que una persona negra sufre. Y en algún momento vos vas a sufrir. Porque en algún momento vos vas a ser colocado, puesto en este lugar de violencia en donde las personas de la diáspora africana fueron puestas. ¿No? Y ahí que es cuando el blanco pobre se queja, no, pero yo también soy discriminado. No, y sí, sos discriminado porque nosotros fuimos antes. Y con base en nuestra discriminación, vos sufres violencia. Porque toda la técnica de encarcelamiento, de estructuración de los sistemas de salud, de transporte, hasta de transporte público. Hay una investigación de un brasilero que investigó el transporte público, creo que de Río de Janeiro, de São Paulo, en comparación a los transportes europeos y de los países muy desarrollados, como Suiza, lugares así. Y el transporte público y ahí él plantea que el transporte público, y acá el barco, ¿no? El barco de la trata, que el transporte público de los países que son densamente poblados por personas afrodescendientes negras o en diáspora africana, son desarrollados con base en el transporte de esclavos. Y por esto es tan malo, desconfortable, somos transportados como mercadería, ¿no? Tenemos que pagar para transportarse, lo que la mayoría del sistema de transporte público es subsidiado por el Estado. No es que lo que banca el sistema de transporte es lo que pagamos. Esto es la ganancia de la ganancia. ¿No? Entonces, esto. Ahora vamos para la próxima parte. Bueno, el concepto biológico de la raza y su decadencia. La raza en sí misma, la diferenciación del blanco, del negro, de la persona indígena, de la persona amarilla, surge más o menos en el siglo XVIII. Mucho por esta cuestión que yo lo comenté con ustedes, que antes no era tan necesaria en el sistema colonial la clasificación racial, porque el sistema de poder era colonia, metrópoli y colonia. Pero a medida que se fue avanzando en los procesos de independencia y revolucionarios de los países latinoamericanos, la blanquitud vio, no, hay que tener un otro sistema de poder que ponga en la subalternidad, en lugar de violencia, a las personas negras que están conquistando su libertad. Y ahí surgen los sistemas de clasificación racial con base en la biología, ¿no? Muchos pensadores, en cada país hubo un Darwin, ¿no? Que Darwin fue la persona que pensó el sistema de raza biológica. En Brasil fue Nida Rodríguez, por ejemplo. Acá en Argentina no me viene a la cabeza quién fue. Entonces,
no surge a principios de la colonización, como muchas personas piensan la raza, surge a mediados del siglo XVIII para justificar la deshumanización de africanos que estaban en procesos revolucionarios. Y acá yo pongo africano porque todavía no había esta conceptualización de afrodescendientes, de personas nacionales de sus países, eran africanos y descendientes de africanos, ¿no? Que estaban en procesos revolucionarios y de las colonias en procesos de independencia. Y acá es importantísimo hablar del proceso revolucionario de Haití, porque la mayoría de las constituciones de América Latina fueron hechas con base en el proceso revolucionario de Haití. Hay un proceso que se llamó Revoluciones Atlánticas, que fue el proceso revolucionario de independencia de Francia, de Estados Unidos y de Haití. Estos tres procesos determinaron cómo fue la organización de las instituciones de los países colonizados, porque Haití vio, los negros haitianos vieron, ¿cómo Francia puede tener la independencia y nosotros no? También queremos esto, ¿no? Y como fue algo muy fuerte y simplemente pusieron en la Constitución de acá en adelante todos seamos negros, esto fue, en esto, gente, a siglos pasados, imagina lo que es esto. En una región en donde todavía hay sistemas coloniales muy importantes como lo de Cuba, como lo de Puerto Rico, como lo de Brasil, ¿no? Como lo de Colombia, de Venezuela, que era la Gran Colombia todavía. Entonces no querían que pasara lo mismo que pasó en Haití, que pasara en estas regiones, siendo que estas regiones ya tenían sus propios procesos internos, ¿no? Con la constitución de los quilombos, de los palenques, de los cimarrones, de la propia resistencia de los pueblos originarios, que en la historiografía se cuenta que fueron conquistados, pero los pueblos originarios mataron lo que costó a los portugueses a conquistar la región litoral de Brasil fue 2 siglos, 3 siglos, porque los indígenas lo metían, lo mataban. Entonces, y es esto, siempre que hay un proceso de conquista, nunca solamente la conquista, es la resistencia, porque si fuera más la conquista que la resistencia, ya estaríamos aniquilados, ¿no? Muchos dicen, no, tenemos que resistir a la conquista, tenemos que hacer frente, pero esto ya lo hacemos porque si no, no estaríamos acá hoy. Entonces, esto, siempre que hay conquista, hay resistencia, nunca es algo pasivo, no había pasabilidad de los pueblos que fueran traficados de los pueblos originarios. Había muchísima resistencia y a los colonos les costó un montón. Bueno, los procesos de independencia. Después pasen un vistazo, ponen en el Google, en YouTube, profesores que hablan sobre el proceso de revolución de Haití, porque no es por casualidad que es poco estudiado. Muchos procesos revolucionarios son estudiados en las escuelas, en la universidad y lo de Haití. Hoy en día, que está saliendo a la luz, que se habla más, pero el proceso de Haití fue importantísimo para la lucha política de las personas en diáspora africana en nuestra región, principalmente porque usó de la religión y de su propia cultura y de su propia lengua, porque allá hablan una lengua que es mezclada con el francés, pero también con las lenguas de la región. Criol. ¿Cómo? El criol, sí, que fue muy importante. Y después vamos a hablar cómo es importante la cuestión del lenguaje en la dominación y por qué no podemos simplemente defender determinados términos, porque el lenguaje es poder, ¿no? La lengua es poder. Bueno, siguiendo. Levantó. ¿Sí? ¿Deciden? No, quería aportar ahí con respecto a Haití, que también Haití ha sido el único país en función de su revolución que trata los 3 ejes: antiimperialista, antirracista y antipatriarcal. Y eso no en todos los países, como fue Francia y Estados Unidos, no fue su lógica, más fue como lo antiimperial y quedó por fuera lo patriarcal y lo racista. Por eso hoy por hoy en nuestros estados y construcciones sigue operando desde esas perspectivas. Entonces era importante también mencionar los 3 ejes que Haití tocó, que ningún otro país logró hacerlo. Sí, fue muy radical el proceso de Haití, muchísimo radical. No se acercó de ningún otro proceso revolucionario. Tanto que Haití hoy en día es lo que es porque todavía paga la deuda de la revolución. No la deuda solamente económica, pero todos los desastres que se hecho en Haití
es por esto. Todo el proceso anti-haitianismo que hay en República Dominicana, la violencia horrible, obstétrica, sexista y misógina que sufren las mujeres haitianas en República Dominicana es un crimen contra la humanidad, básicamente. Porque es lo que quieren hacer con todas las personas negras del mundo, básicamente. Que no salgan de sus países, que vivan ahí en su miseria, asilados, que no migren, que no tengan hijos. También podemos hablar de esto, ¿no? Hoy en día es muy fuerte el discurso, y ahí tiene mucho que ver con la raza biológica. El proceso de maternar, de constituir familia. Hoy en día yo veo muchas personas jóvenes, saliendo un poco del tema, diciendo, no voy a tener hijos, no, porque es muy caro, es difícil de bancar, y no sé qué, mientras las personas blancas de clase media ricas están haciendo hijos normalmente, pero nosotros no. Se plantea que no. Perdón, y con vientres ajenos, porque la subrogación de vientres también recae en personas como nosotros, digamos. O sea, como hasta en eso sos un objeto que porta el bebé de alguien más. Sí. Porque una persona negra teniendo hijos con otra persona negra racializada no blanca es la reproducción de la pobreza. No se reproduzcan, ¿no? Y esta política, y esto estuvo en forma de política institucional legítima, en forma de leyes, en muchos países, la esterilización de las mujeres pobres de las favelas, de las villas, ¿no? ¿Cómo se dice? La apropiación de hijos, de bebés pobres y racializados, hasta familias blancas, ¿no? O sea, ¿por qué esto? La raza es vista todavía, ¿no? La raza de las personas negras es vista todavía como un problema que hay que ser curado, ¿no? O sea, no se reproduzcan, no constituyan familia, porque cuanto más de ustedes, peor es para nosotros, ¿no? Y bueno, y quien nunca escuchó, solo existe una raza, la raza humana, ¿no? Como despreciando toda la violencia que fue hecha con base en la raza. Muchos blancos dicen, no, pero hoy en día no existe más racismo, no existe raza, somos todos iguales perante la ley. Y bueno, y con base en esta narrativa, en el problema que traía esta narrativa, fue que más o menos en el siglo XX, intelectuales negras y negros plantearon que la raza es una construcción social, de tal manera que necesita ser validada por la sociedad. Desafortunadamente, no soy yo que decido si soy negra. Es un poco distinto de la cuestión del género, en donde en un momento, si una persona no se identifica con el género, lo puede cambiar. La raza, yo no puedo cambiar mi raza, ¿no? En tanto que hay un caso de una mujer blanca de Estados Unidos que intentó hacer un cambio racial, es bastante famoso porque hubo muchos memes con esto, y hay muchas sátiras en donde una persona negra retinta, oscurísima, dice, no, entonces yo quiero ser blanco, me traten como blancos, yo elegí ser blanco. Pero no es así, es la sociedad que te determina si vos sos negro, si sos afrodescendiente, si vos sos una persona blanca, si vos sos una persona de pueblo originario, ¿no? A la cuestión de los pueblos originarios y étnicas es mucho distinta, pero es una cuestión que ahí sí principalmente necesita de la validación de su propia comunidad, ¿no? No es algo tan cerca como es la cuestión de la diáspora africana. Pero esto, lo que ustedes dijeron, que es una cuestión social, que viene de la socialización, que tiene que ver con un grupo demográfico que dijo Cal, ¿no? Y que es un invento, ¿no? Un invento para justificar la dominación, ¿no? La raza no surge naturalmente. Y la cuestión de la raza surge justo para aproximar las personas de diáspora africana a los animales, ¿no? Tanto que hacen estos estudios de la comparación, que pone un cráneo de una persona blanca, el cráneo de una persona africana, el cráneo de un mono, y dice que nosotros estamos más cerca del mono. Pero otro día yo vi en Twitter una foto que hacía, no, dicen que yo parezco con un mono, y agarra un chimpancé y tiene la boca finita como los blancos. O sea, ¿quién se acerca más de un chimpancé? ¿Un blanco con la boquita finita que tiene igual al chimpancé, o nosotros negros que tenemos los labios protuberantes, ¿no? Es un chiste, no se hay que comparar ninguna humanidad con animales que no son socializados como nosotros, pero es una cuestión que nos hace pensar, ¿no? ¿Alguien tiene algo para aportar sobre la cuestión del concepto biológico y su decadencia?
Bueno, vamos a hablar más, no, la verdad, Nancy, decime. No, quería aportar esto de, por eso nuestras comunidades o en África, eh, la forma de socialización entra no por la raza, sino por la etnia o por los diferentes pueblos, ¿sí? Tiene otras cosmogonías, de acuerdo si es occidental, bueno, parte de la raza desde el fenotipo y lo biológico que entra acá y la razón social, pero dentro del continente tienen otra forma, ¿no? Del constructo del fenotipo, la construcción, y ahí es muy interesante porque también parte el concepto de la belleza, ¿no? Tienen otras cosmogonías de acuerdo también al fenotipo y no se basan en un fenotipo de nariz y esto, sino por pueblo, ¿no? Entonces los... Sí. Esto que Nancy plantea es muy importante porque la conceptualización étnica lleva como mucho más central en la determinación la cuestión cultural, lingüística y de las costumbres, no solamente la cuestión fenotípica. Y Colombia, este proceso es mucho más fuerte, mucho determinante y es muy importante porque, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, vos podés ser una persona negra pero sin ninguna cercanía con su cultura, ¿no? Entonces es una cuestión racial. Pero a partir del momento que vos reivindicas su territorio, que es lo que pasa con la cuestión quilombola, es una cuestión étnica, porque es una cuestión cultural, es una cuestión lingüística. Y cuando involucra el territorio, es una cuestión ética, porque es de autodeterminación y el derecho de ocupar el lugar donde está. Por esto que lo que pasa en Gaza no es solamente una cuestión racial y principalmente étnica porque son pueblos originarios de este lugar, ¿no? Ya estaban ahí y tienen derecho a su territorio y a su lengua y a su religión, ¿no? Cuando hablamos de racial, no necesariamente está por detrás la cultura, la religión como determinante, está más por detrás la cuestión fenotípica que vamos a entrar ahora en el tema un poco después, la cuestión de la clase social también, porque la pobreza es racializada no blanca, racializada negra. Y bueno, es importante tener en vista que son complejidades, pero que se entrecruzan y parten de la misma raíz, ¿no? Que parte de la colonialidad, que parte de la dominación y que parte de, sobre todo, de la violencia. Bueno, ay, yo salté. Sí, ahora vamos a hablar de la negritud, ¿no? Es un poco complicado hablar de negritud en Argentina porque muchas personas temen la palabra negro, ¿no? Pero Argentina no vivió todavía un proceso, o está viviendo en este momento un proceso de positivación de la identidad negra. Y la primera cuestión que las personas que están en desacuerdo con la positivación de la identidad negra plantean es, no, pero es una identificación colonial. Quien nos dijo que somos negros fueron los blancos, fue la blanquitud. Sí, es verdad. Pero también es colonial la propia identidad blanca y hecha, y la identidad blanca no es vista por sí sola como una cosa negativa. Entonces, ¿por qué el negro tiene que ser visto como negativo? Y a partir de esto surgió el movimiento de la negritud más o menos en el siglo XX, planteado por 3 hombres negros, que es Aimé Césaire de Martinica, Cédar Signor de Senegal y Léon Gontran Damas de Guiana Francesa. Y estos 3 países comparten una historia en común, que es la colonización francesa, que fue muy distinta del sistema colonial estadounidense, que fue muy distinta del sistema colonial español y portugués, y tiene sus particularidades, ¿no? Porque Francia pasó por un proceso de independencia muy fuerte en donde las colonias no hicieron parte, ¿no? Y este movimiento de la negritud gente, tenemos siempre que pensar que hace mucho tiempo, ¿no? A veces, hoy en día puede parecer fácil afirmar su identidad, poner su turbante, tocar su tambor, leer su libro de una persona negra, pero todo esto era crimen. Como en Estados Unidos no hay tanta, que fue un sistema colonial muy distinto de América Latina, no hay tanta presencia, por ejemplo, de cosas ancestrales de nuestros pueblos como el tambor, porque simplemente si un negro tocaba tambor allá, se cortaba las manos, se cortaba la lengua. Esto pasaba en América Latina, pero distinto justamente porque el sistema colonial de Portugal y España, por ya tener contacto a 5 siglos
con las personas africanas, ya habían desarrollado tecnologías de dominación que no tenían que ver con el homicidio y la aniquilación, porque un esclavo era muy caro. Cuando el sistema colonial de esta región, que hoy es Reino Unido, entró en contacto con la trata de personas africanas, ¿no? Para colonizar la región hoy que es Estados Unidos, no tenían tecnología de dominación. Era mucho más, no digo mucho más violento porque no puedo decir así, pero no se permite, porque acá hubo la asimilación, ¿no? Vos podías tocar tu tambor, pero a un santo, allá no podías hacer nada, ¿no? La vida tenía un poco menos valor, podríamos decir así. Entonces, este movimiento de negritud surgió para positivar, sobre todo, nuestra cultura, que tiene mucho que ver hoy en día con nuestra autonomía, con nuestro bienestar, con nuestro sentido e idea de belleza, de lo que es bonito para nuestra comunidad, ¿no? La autoestima. Y esto fue muy importante porque no estaríamos acá hoy con nuestros... Mi pelo está atado, pero mi pelo es natural, ¿no? Es tenido solamente. Con nuestros pelos naturales, con nuestras trenzas cosidas, ¿no? Con nuestras misangas en el pelo, si no fuera este movimiento, que hoy en día es muy cuestionado, no, porque negritud es algo de colonial. Sí es, porque todo es colonial. Hoy en día no hay como huir de esta llaga, pero es algo que puede ser superado, sí, que tiene que ser cuestionado, que tuvo sus limitaciones, pero nos sirvió muchísimo para que surgieran movimientos, por ejemplo, como el Bloco Ileaye, que fue el primer bloque afro de Brasil, que surgió a fines de los 80 o en principios del 90, hace poquísimo. Antes no había agrupaciones que se juntaban públicamente para reivindicar su identidad, su belleza, su ancestralidad, ¿no? Y fue el movimiento negritud que dio las bases, el sentido y la seguridad para que los intelectuales en su comunidad, y cuando digo intelectuales no son solamente académicos, ¿no? Yo digo ialorixás, jefes jefes, ¿cómo se dice? Como cuando sos una madre sola de una familia negra, hay una palabra para esto, pero no me ocurre. Como jefas de familia, que eran las parteras, ¿no? Y abajo yo pongo el festejo que se hace